Gracias por visitar el canal de Sion Guatemala. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sion e Instagram como Sion Guatemala. Y no olvides suscribirte para más contenido que impacte tu vida. Dios te bendiga. Continuamos con el estudio de la serie que le hemos titulado El ADN del cristiano. En esta oportunidad vamos a estar acercándonos a Santiago capítulo 3, lo vamos a ver a continuación, pero básicamente vamos a estar atendiendo a ese gen que debería tener el cristiano en su boca, sobre todo. Por eso el tema de hoy, el subtítulo es vocabulario cuidadoso, y es decir, que vamos a estar estudiando lo que el cristiano dice. Hemos dicho en temas anteriores que el ADN es esa molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. Como tal, contiene, además de la información genética, contiene todo lo necesario para que el ser se desarrolle de forma adecuada. Ustedes saben que de repente por ahí podría ser que ustedes en lo físico podrían ver a un niño, a una persona que porque tiene fallas genéticas, aún su físico mismo, su intelecto mismo puede estar en alguna medida afectado. ¿Por qué la persona X o Y camina así? ¿Por qué luce así? Y es porque tiene alguna enfermedad genética que ha estado afectándolo desde que nació, ¿verdad? Igualmente, cuando me pongo a pensar en esto, digo yo, espiritualmente, sería bien extraordinario, bien interesante que hubiera por ahí un espejo, y lo hay, pero que nos podamos someter un poco a ese espejo y ver cómo lucimos espiritualmente hablando. Alguien podría decir: Dios mío, no sabía yo que tenía fallas genéticas. ¿Por qué luzco así? Porque tengo un brazo mucho más largo que el otro, o peor aún, no tengo un brazo. ¿Qué pasa que no tengo pies? O sea, físicamente sí los tengo, pero espiritualmente no. O no tengo un ojo, o no tengo boca. ¿Qué es lo que está pasando espiritualmente hablando? Entonces nos damos cuenta que es probable, evidentemente esto lo estamos diciendo todo en tono figurativo, ¿verdad? En tono retórico, pero nos damos cuenta que quizá en la cristiandad no hay mucha gente plenamente saludable, espiritualmente hablando, ¿verdad? Hay muchas situaciones, muchas fallas genéticas, y de eso se trata todo este tema, que toda esta serie, que en alguna medida podamos aprender cuál debieran de ser los genes principales para que nosotros como cristianos no solamente funcionemos ahora mismo bien, sino que desarrollemos todo el potencial que el Señor nos ha dado. Siempre he pensado que nos vamos a presentar delante del Señor cuando se nos esté evaluando pertinentemente en la parte de las obras. Nos vamos a dar cuenta que no solamente se nos va a medir en lo que hicimos, sino en lo que dejamos de hacer. Por ahí está la parábola de los talentos. No vamos a entrar en, digamos, en análisis exhaustivo de ella, pero básicamente eran tres personas. Una tenía 5 talentos, la otra 2, la otra 1 talento. Y resulta ser que esta persona que tenía 5 talentos los multiplicó y luego tenía 10. Luego estaba la persona que tenía 2 talentos, los multiplicó y se quedó con 4. Y por ahí estaba aquella persona que tenía un talento, pero ese talento lo enterró, no hizo nada. Y al final, lejos de darle una bendición, le dieron una maldición, ¿verdad? Un juicio sobre de él. Y ese talento se lo dieron al que tenía ya 10. Es decir, que al final uno terminó con 11, otro con 4 y el otro con ninguno, y más bien condenado. Pero lo importante de eso es que esto evidentemente es una parábola, es una narración ficticia para tomar una enseñanza moral, y esa enseñanza moral va orientada a qué nos debemos de desarrollar como cristianos. No es posible que nos presentemos delante del Señor y el Señor nos diga: mira, yo te había dado el ministerio, qué sé yo, apostólico, o te había dado por profeta a las naciones, y nunca saliste ni siquiera de tu casa. Profetizaste ni siquiera los tuyos, porque nunca te acercaste a mi voz, pero tú estabas preconfigurado, digamos, para desarrollarte en esta línea, o eras, yo te había llamado como evangelista, o como pastor, como maestro, como salmista. Te había dotado de talentos, pero no desarrollaste nada, porque al final te
te interesaste por algunas prioridades terrenales, y no que esté mal, pero dice la Biblia que primariamente debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas van a ser añadidas. Estamos como quizá demasiado preocupados por desarrollarnos en lo terrenal, y está bien que nos ocupemos de ello, pero no debemos de descuidar que nuestra prioridad debe de ser el reino de Dios. Entonces, sí creo que es importante que reflexionemos sobre esto de tal manera que, si nosotros, lo voy a decir así, si tenemos una estructura molecular, espiritualmente hablando, saludable, estoy seguro que vamos a desarrollar todo el potencial que el Señor preconfiguró de antemano en nosotros. Habiendo dicho eso, pasamos a la presentación de la serie que hemos estado platicando. Ya vimos el tema número 1, ¿verdad? Que toda la serie, como bien dije, el ADN del cristiano, la estamos circunscribiendo un análisis al libro de Santiago, porque es muy importante, ya lo vamos a ver a continuación. Pero ya vimos en el primer capítulo de Santiago, vimos básicamente o atendimos cuál es ese gen del cristiano, y reflexionamos sobre lo que el cristiano tiene. ¿Qué es lo que tiene el cristiano? También revisamos en el capítulo 2 lo que el cristiano hace. Vamos a tomarnos ahí algunos segundos para hacer alguna remembranza de esto, si quizá te perdiste alguno de esos temas, pero de una vez pues les anuncio que tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, lo que el cristiano tiene y lo que el cristiano hace respectivamente, ya están subidos a nuestro canal de YouTube, y ahí lo podemos atender la temática. Entonces, hoy vamos a estar atendiendo, como bien dijimos, lo que el cristiano dice. Y entonces, después del análisis de toda la serie y de poder hacer algunos ajustes correspondientes en nuestra estructura molecular, espiritualmente hablando, estoy seguro que esto no solamente nos va a ayudar a identificar nuestra identidad como cristianos, sino primero Dios, que esta serie marque como un retorno en el camino y busquemos las sendas antiguas. En el primer tema de la serie reflexionamos sobre lo que el cristiano tiene, y decíamos, ¿qué es lo que tiene el cristiano? Aquí en estas imágenes se van a dar cuenta, utilizando el capítulo 1 de Santiago, básicamente, ¿qué es lo que el cristiano tiene? Pues tiene fe, tiene constancia, además tiene buen carácter, tiene obediencia, tiene una religión pura, no se circunscribe en congregarnos o no, en orar o no. O sea, me gusta mucho cómo lo generaliza Santiago, porque Santiago dice que la religión pura se basa en dos aspectos. Por un lado, mostrar empatía al que tiene necesidad, y no solamente empatía y dolor, sino satisfacer las necesidades de algunas otras personas, orientar nuestra vida no solamente en autosatisfacernos, sino en proveer para la satisfacción de otros. Por ahí leí una frase que me gustó mucho, que dice: cuando yo tengo, yo sonrío, pero cuando yo le proveo a otro para que también tenga, ya somos dos los que sonreímos. Entonces, qué lindo que nuestra vida cristiana la orientemos así, en todo sentido, tanto de compartir un pan material, pero también un pan espiritual, dar palabras de esperanza, dar palabras llenas de gracia, y no que nuestra boca solo haya condenación y que apuntemos siempre al pecado, sino que comencemos a ser gente que dispensa gracia, porque gracia es el remedio del pecado. Entonces, los dos elementos en los que se basa la religión pura, además de atender al necesitado, es guardarnos puros delante del Señor, ¿verdad? Esa es la religión pura, y eso debe de ser lo que el cristiano tiene. Luego reflexionamos sobre lo que el cristiano hace. Y entonces comentábamos que el cristiano hace una demostración, esto ya en Santiago 2, el cristiano hace una demostración de su fe a través de la imparcialidad, a través del evitar las afrentas, y ahí están los versículos de Santiago 2, hace una demostración de su fe a través de cumplir la palabra, hace una demostración de su fe a través de manifestar misericordia, de evidenciar la fe a través de obras, de no limitar la fe al intelecto. Es necesario que salga a flote una verdadera fe.
esa fe que vence al mundo. Por ejemplo, 1 Juan 5:4, y con este texto terminábamos Santiago 2 y decíamos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, hoy vamos para ir avanzando, ya dejando atrás un poco la remembranza y concentrarnos en lo que tenemos para hoy. Es importantísimo que nos ubiquemos en cuál era el ambiente de la época en Santiago. Decíamos que más o menos esta carta, que dicho sea de paso, fue la primera que se escribió de todo el Nuevo Testamento, aún antes que los evangelios, aunque antes que las cartas paulinas. Había un propósito. ¿Por qué se escribió esta epístola? Más o menos se escribió unos 15 años aproximadamente después de la muerte y resurrección de Cristo. Más o menos por ahí del año 48. 50, y había un propósito. ¿Por qué se escribió? Y aquí ahora pusimos, recuerdan que cada vez que vamos a estar acercándonos a esta serie vamos a seguir reflexionando en algunas cosas interesantes de la carta, ¿verdad? Y podemos argumentar que la epístola de Santiago se escribió con el fin de enseñar el comportamiento que debía tener aquel que se estaba iniciando en el cristianismo. En esta ocasión veremos algo, según Santiago 3, vamos a ver algo fundamental en la conducta cristiana. Y eso fundamental es el cristiano y el dominio propio. Recuerden otra vez lo que estaba pasando acá. Por aquí los apóstoles de Jesús en esta época, más o menos 50 después de Cristo, los apóstoles de Jesús estaban esparcidos. La iglesia naciente, por ahí si tú te congregabas en Antioquía o estabas en Tesalónica o estabas en Berea o en Jerusalén, la iglesia cristiana apenas se estaba consolidando y ahora en este tiempo no existía el Nuevo Testamento, no estaba, digamos, todas las cartas paulinas, no estaban los evangelios. Imagínense, esta gente solo tenía acceso al Antiguo Testamento y muchos de ellos quizá digamos que no eran, los rollos estaban en las sinagogas, no es que la gente tenía las Biblias en sus casas. Entonces, imagínense que la gente, entonces los cristianos estaban creciendo sin demasiada guía espiritual. Y entonces por eso Santiago dice, necesitamos escribir. Santiago, el hermano de Jesucristo, ya como líder de la iglesia en Jerusalén, es inspirado por el Espíritu Santo a escribir una especie de guía espiritual que moldeara en este entonces el comportamiento del cristiano y que la gente dijera, ok, así me debo de comportar, esto debo de tener, esto debo de hacer. Y ahora esto debo de decir, creo que es muy importante. Y en este del decir está muy involucrado el dominio propio. Y entonces vamos a ver un video que yo vi hace algún tiempo en YouTube acerca de las personas y el dominio propio que me llamó mucho, mucho la atención. Es una especie de, se los cuento, por si no sé si se va a lograr escuchar muy bien, pero creo que lo importante no es que se escuche bien, sino que ustedes atiendan a lo que está pasando. Se les voy a contar. Básicamente, una mujer pone a un niño en una habitación y le da un platito y le da un marshmallow y le dice, mira, si no te lo comes, cuando regrese te doy otro. Entonces cierran la puerta y el niño se queda solo con el marshmallow. Esto es como que hace la persona ante la tentación. Cómo la persona gestiona el dominio propio y se van a dar cuenta cómo los niños hasta da un poquito de gracia, cómo ellos van acercándose al marshmallow, pero comiencen a interpretar lo que así somos nosotros, podríamos ser nosotros para gestionar el dominio propio. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right.
I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Nuevamente, cómo las personas gestionan el dominio propio. Por ahí algunos niños ganaron la prueba, otros no, la gran mayoría no, iba cortando como mordisquitos, ¿verdad? O pedacitos. Una niña todavía estaba recibiendo la instrucción que no se lo tenía que comer y en ese mismo momento ya se lo estaba comiendo. La verdad es que no le interesó la instrucción. Ella lo que quería era comérselo, y otra niña, la canchita ahí de la moña, ya lo tenía todo mordisqueado, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros o qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos gestionando nosotros, digamos, ese marshmallow que para nosotros sería el pecado? Lo estamos dando mordisquitos, estamos agarrando un poquito hoy, un poquito mañana, o no. ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo creo que si a nosotros nos sentaran allí y en vez de marshmallow es el pecado, yo creo que deberíamos de irnos de ese lugar. Porque la gente cuando está enfrente de la tentación mucho tiempo es una bomba de tiempo. Entonces lo mejor sería que la persona se pusiera de pie y dijera, no soporto estar enfrente de la tentación tanto tiempo, mejor me detengo, me paro y me voy a sentar, o agarro la silla y me voy a la esquina en donde yo no vea el marshmallow. Estoy seguro que se puede gestionar mejor el dominio propio si no estamos enfrente de la tentación. Entonces, un poco de esto trata la carta de Santiago, de cómo debemos de gestionar el dominio propio y sobre todo dominar un elemento de nuestro cuerpo que más nos cuesta dominar. Básicamente los temas centrales de Santiago 3 son estos dos: el control de la lengua, por un lado, y por otro lado, la sabiduría para la vida. Vamos a estar reflexionando mucho sobre el control de la lengua, pero solamente en la sabiduría para la vida no nos va a dar tiempo, pero solo les adelanto un poco. Lo pueden ustedes estudiar en sus casas del versículo 13 al 18, pero básicamente Santiago
escribe acerca de la justicia terrenal, por lo menos del 13 al 16, y escribe luego del 17 al 18 acerca de la sabiduría celestial. Entre la sabiduría terrenal, por ejemplo, el 13 me gusta mucho que dice, pregunta Santiago, ¿hay entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido? No sé cómo usted, si fuera una evaluación entre nosotros, a poder pensar, hermanos, ¿quién de nosotros es el más sabio y el más entendido? Seguramente usted lo pensaría al igual que yo, como ¿quién conoce más? ¿Quién es más intelectual? Pero Santiago dice, entre ustedes alguien verdaderamente sabio y entendido, dice que demuestre su sabiduría. ¿Con qué? No con su intelecto, sino con su buena conducta. Entonces, el que es más sabio y entendido es aquel que puede o tiene una buena conducta, y sigue diciendo, y con buenas obras hechas con humildad. El verdadero sabio no es orgulloso, pero si ustedes, dice, están llenos de celos y rivalidad, entonces no tienen por qué dárselas de sabios, dice. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Versículo 15, cuando él habla de la sabiduría terrenal, termina diciendo, esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino es terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio, dice, pero es esa sabiduría que se basa en el orgullo, que se basa en los celos, que se basa en la envidia, en la rivalidad. Mientras que dice el versículo 17, la sabiduría celestial es ante todo pura. También es pacífica, es considerada, es flexible. Además, siempre es compasiva, produce una cosecha de bondad y asimismo es justa y sincera. Esa es la sabiduría celestial. Lo dije pues un tanto rápido, dado que nuestra reflexión de este día no vamos a reflexionar tanto en la sabiduría para la vida, sino en la primera parte de Santiago, en donde él, hablando del dominio propio, él nos habla, Santiago, del control de la lengua. Y entonces él comienza diciendo, Santiago, en el versículo 1, en el primer versículo del capítulo 3, aparece, amados hermanos, estamos leyendo, vamos a leer siempre la Nueva Traducción Viviente. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de manera más estricta. Mire cómo comienza diciendo Santiago acerca del control de la lengua. Lo primero que debemos de controlar es lo que enseñamos, porque él dice, todos aquellos que enseñamos vamos a ser juzgados de manera más estricta, sobre todo qué enseñamos y cómo lo enseñamos. Pero esto, evidentemente, alguien que se quedara solo con este versículo dijera, no, entonces no, hermano X, hermana Y, sería tan amable de tomar el privilegio de enseñar la palabra. Alguien dijera, no, porque voy a ser juzgado de manera más estricta. Así que este primer versículo de Santiago 3 no es una invitación a rechazar este extraordinario privilegio, sino a desarrollarlo con responsabilidad. Al final del día, enseñar, aunque está bien, sabemos que hay un don de la enseñanza, sabemos que hay un ministerio magisterial, el ministerio de maestro, pero en realidad, aunque es algo dado por el Señor, aquel que lo recibe, no hay ningún mérito en esa persona. No es que esa persona hable con mucha elocuencia o que sea una ciencia tan extraordinaria, aunque sí, definitivamente hay que prepararnos para poder enseñar, hay que tener herramientas adecuadas para poder enseñar, para poder leer, estudiar, interpretar, escudriñar los textos. Esto es importantísimo, pero al final del día, el maestro no se inventa el mensaje, porque el mensaje ya fue dado. Allí está la Biblia, ahí están los 66 libros de la Biblia, está una gran cantidad de capítulos, están los contextos bíblicos, contextos históricos. Así que un buen maestro verdaderamente lo que tiene que hacer es entregar un mensaje que ya fue dado, sin cambiar su sustancia. Así que un buen maestro, lo digo utilizando una analogía, es que yo le diga a mi hija, decirle al vecino que mañana lo espero a las 10.
ella no puede, no debería de estarle agregando cosas. Fíjese que dice mi papá que lo espera mañana a las 10 por esto, esto y esto y esto y esto, y tal vez por esto. No, ella debiera de trasladar la sustancia del mensaje. No debería de ser ella, mire, dice mi papá que lo espera mañana a las 8. No, el papá dijo a las 10 porque está trasladando un mensaje que no va en correspondencia con lo que le fue dicho. Creo que como maestros eso es lo que debemos de hacer. Allí está el mensaje, tenés que estar a las 10 y uno tiene que replicar lo mismo, así que debemos de replicar lo que la Biblia dice, no más ni menos. Entonces, Ezequiel, vamos a ir analizando Santiago 3 y estar trayendo algunos textos paralelos. Ezequiel 3, 17 al 18 en la Nueva Traducción Viviente. Quédense por ahí con eso, lo que Santiago decía. No muchos se conviertan en maestros porque si no van a ser juzgados de manera más estricta. Espero poniendo un poco de equilibrios. Ezequiel capítulo 3, desde el 16 hasta el 21 está hablando acerca de la atalaya de Israel. ¿Saben quién es aquel atalaya? Es aquella persona que, digamos, se sube a un lugar más alto. Pónganse ustedes, sé que tienen muy presente aquello del Titanic, seguramente hasta vieron la película con Leonardo DiCaprio. ¿Y quiénes fallaron? Fallaron los atalayas. ¿Por qué razón? Porque ellos debían de estar en un lugar alto para ver el horizonte y ver si el horizonte no traía algún peligro. Y entonces ellos se desatendieron de eso y entonces chocaron contra un iceberg y usted sabe lo que pasó. Entonces los atalayas son aquellos que están subidos en un lugar más alto, que tienen un alcance diferente y deben de replicar lo que ven, deben de replicar lo que oyen. Y entonces ese es el contexto que Ezequiel 3, 17 y 18 en la Nueva Traducción Viviente dice: hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Aquí le está hablando a Ezequiel, no te está hablando a ti ni a mí, le está hablando a Ezequiel, pero de aquí podemos tomar principios. Y el Señor, ¿qué principio puedo tomar solo de esta frase? Es que Dios levanta centinelas, digamos, tú eres el centinela de tu hogar. Tú debieras de ser el centinela de tu hogar. Tú debieras de ser el centinela de tu núcleo familiar, de tu entorno y decir lo que ves, explicar lo que estás oyendo, pero qué mejor si es de parte del Señor. Y entonces dice: hijo de hombre, te he puesto como centinela para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no le das la advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. ¿Por qué razón? Porque no le dijiste a las personas lo que yo te había dicho a ti. Por esa consideración yo puedo entender que no todos estamos cerca de la voz de Dios. No todos fungimos como atalayas. Quizás una persona dentro del núcleo familiar y quizá eres tú, pero entonces tú como atalaya de repente recibes un sueño de alguien y necesitas correr para decirlo, porque puede ser que haya alguna advertencia ahí de parte del Señor. No nos podemos quedar, ¿será que esto es mío? Dice la Biblia que los dones, cuando nos ponemos a considerar 1 Corintios 12, Romanos 12, dice que los dones se deben de ejercitar en la medida de la fe. Y entonces en esa misma medida de la fe, de repente tú recibes una gran revelación de algo que le va a ocurrir a algo. El Señor te habla por visión, el Señor te habla por algún medio que el Señor se valga para hablarte, para demostrarte algo que va a acontecer, y tú como atalaya debes de advertir. Entonces tú no te puedes quedar la palabra y decirle: mira, yo recibí algo, fíjate que yo recibí esto, recibí una palabra, yo te la pongo a ti para que tú la ores, para que tú la analices, y recibí un sueño y lo que soñé fue esto, te lo dejo, le puedes decir tú a la persona y ya tú ponte a orar de tal manera que el Señor te siga hablando. Puede ser que sí, puede ser que no, pero puede ser que sea para este tiempo, para el futuro, para el pasado. El Señor no me dio el tiempo, pero te lo dejo a ti para que tú lo analices. Así que tú como atalaya, como centinela, estás cumpliendo adecuadamente tu función, que es advertir y sobre todo, como dice acá, a la gente de inmediato lo que recibiste. Así que esto es importantísimo, porque si no, ya vimos lo que nos puede pasar. El Señor nos podría hacer responsables por, ya cuando estemos quizá en el juicio, por lo que hayamos dicho o lo que hayamos dejado de decir.
Entonces, no se trata solo de decir, no, mejor no quiero enseñar, mejor no quiero decir, mejor me quiero callar, porque también hay una responsabilidad. Si Dios nos ha cargado con un mensaje en nuestro corazón, lo tenemos que dar. Daniel 12:3, un poco para alentar a los hermanos que enseñemos, que no le rehuyamos, sino que sencillamente tratemos de replicar un mensaje lo más responsable posible. Y entonces dice la palabra en Daniel 12:3 en la Reina Valera contemporánea, los entendidos, aquí Daniel está hablando del tiempo del fin, y dice los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Y mire lo que dice aquí en celeste. Y los que instruyen a muchos en la justicia van a resplandecer como las estrellas por toda la eternidad. Así que esta es una invitación que si Dios te ha dotado con un don de la enseñanza, si el Señor te ha preconfigurado quizá con un ministerio primario, busques esa plataforma para poder desarrollarte. Dejamos aquí el versículo 1 de Santiago 3 y nos vamos al versículo 2. No vamos evidentemente a verlos todos así uno por uno, sino nada más algunos contextos. Versículo 2 dice, todos cometemos muchos errores. Recuerde, la temática es el cristiano y el dominio propio. Y básicamente Santiago está reflexionando sobre lo que el cristiano dice. Y el versículo 2 me parece que es el versículo clave, por lo menos del versículo 1 al versículo 12, en el control de la lengua, en todo este contexto. Y el versículo clave, de que es el versículo 2, dice, todos cometemos muchos errores. Pero quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. La Biblia textual, aquí estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, la Biblia textual dice, de este mismo pasaje, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La palabra de Dios para todos dice, todos fallamos mucho. Pero el que no cometa errores en lo que dice ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. Así que el dominio propio primariamente para ser perfectos debiera de circunscribirse a controlar, a dominar nuestra lengua y aquel, como dice acá, aquel que no comete errores en lo que dice es una persona perfecta. Palabra de Dios para todos. Dice, ya ha llegado a la perfección. Así que el desafío del controlar nuestra lengua, de controlar nuestra vida, nuestra perfección, ¿verdad? Está en controlar nuestra lengua. ¿Qué decimos? Creo que no debemos de ser rápidos para hablar, sino debiéramos como de asimilar un poco más las cosas, de pensar antes de hablar. A veces somos esa gente que es demasiado impulsiva para hablar, creo yo que comete muchos errores y ahí con eso evidencia que no es alguien perfecto, que está lejos de la perfección, porque es muy impulsiva. Sobre todo, ¿qué pasa cuando alguien estamos en alguna circunstancia y alguien nos comienza a atacar? ¿Cómo respondemos? Y de eso trata mucho de eso. Fíjese que un poco hablando de esto, Salmos 34, 12, 14 dice, pregunta el salmista, ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Miren qué fácil es mentir. Y no hay, haciendo la aclaración, no hay mentiritas blancas, mentiritas negras, mentira es mentira. Y saben ustedes que el último pecado juzgado en la Biblia, en Apocalipsis, es la mentira, los labios mentirosos, la boca mentirosa, tan fácil que es mentir. Creo yo que debemos de ser muy sabios para hablar. Siempre recuerdo cuando hablo esto, recuerdo que en aquellos países comunistas en donde el cristianismo es penado bajo la ley de ellos, dice que había por ahí una iglesia cristiana que mandó a invitar a un ministro del extranjero a poder predicar en esta nación comunista y entonces lo mandaron a llamar a este ministro, llegó al determinado país y entonces lo recibió el pastor de la iglesia anfitriona, ¿verdad? El anfitrión,
que obviamente era el pastor también, lo recibió, lo fue a traer al aeropuerto. Entonces iban los dos pastores en el carro, el anfitrión, ¿verdad? El local y el extranjero, iban los dos. Y de repente los paró la policía y les dijo, ¿a dónde van? Si él decía, vamos a la iglesia porque somos cristianos, lo llevaban a la cárcel inmediatamente. Pero entonces este pastor anfitrión que iba manejando estaba entre la espada y la pared, porque decía, si yo le miento al policía para que no nos lleven a la cárcel, nos vamos a librar de la cárcel, pero voy a ensuciar mi testimonio delante del pastor invitado extranjero. Entonces él estaba entre la espada y la pared. Ahora, si les digo la verdad, igual, o digo mentira o digo verdad, igual le voy a fallar a uno o al otro. Entonces, básicamente, él escogió bien sus palabras y le dijo, mira, ¿a dónde van? Le dijo a la policía y él le dijo, vamos a la casa de nuestro padre, que vamos a ir a hablar acerca de nuestra herencia. Entonces, el policía le dejó pasar. Y verdaderamente eso fue. Ellos eran hermanos, iban a la casa de su papá, ¿verdad? El señor, iban a hablar de la herencia, sí, iban a meditar acerca de la palabra. Entonces creo yo que debemos de ser muy sabios para controlar nuestra lengua, saber qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo. Ese es el desafío que nosotros tenemos como cristianos. Entonces dice inmediatamente, ¿quieres vivir una vida larga y próspera? Inmediatamente como responde, es lo primario, debes de refrenar tu lengua. Hay cosas que no podemos infravalorar. Lo que decimos, no podemos estar hablando mal, no podemos ser mentirosos, no podemos estar murmurando, no podemos estar dándole libertad plena a nuestra lengua, porque nuestra vida se va a arruinar. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Pero me impresiona que apartarse del mal, que hacer el bien, que buscar la paz, que esforzarnos por mantenerla es importante. Sin embargo, lo primero que responde el salmista es refrena tu lengua. Me gustó mucho el Salmo 39:1 y me dejó meditando, y pues te invito a ti a que lo medites también. La Nueva Traducción Viviente, el salmista dice, me dije, tendré cuidado con lo que hago y no voy a pecar en lo que digo. Pero mire lo que dice aquí en rosado. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Qué lindo esto, el poder guardar nuestra lengua, sobre todo cuando andemos cerca de esa gente que vive sin Dios, porque estamos siendo evaluados, nosotros somos cartas abiertas. Así que cada vez que nosotros hablemos, debemos de saber si lo que hablamos es adecuado por el entorno que estemos en ese momento. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice, hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. Entonces, sobre todo si nosotros podríamos ser el cristiano de nuestra empresa, el cristiano de nuestra universidad, el cristiano de determinada relación, el cristiano de nuestro núcleo familiar, debemos de poner en práctica el refrenar nuestra lengua para dar un testimonio adecuado. Sigo a continuación. ¿Por qué razón? Aquí viene ya Santiago del versículo 3 al 5 a comenzar a dar algunas analogías. Y entonces dice, podemos hacer que un caballo vaya donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Él comienza a dar analogías para ejemplificar que el ser humano sí puede dominar un caballo, una criatura salvaje, pero no hemos dominado nuestra lengua. Sigue diciendo en la segunda analogía, también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Imagínense el gran barco y es manejado solo por un pequeño timón. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y en cuanto a ello, sigue diciendo acá el versículo 6 al 12. Dice, y la lengua es una llama de fuego. Cuando me puse a pensar en eso, imagínense usted una llama de fuego, tiene una capacidad extraordinaria de propagación. ¿Cuánto daño puede causar nuestra lengua? ¿Cuánto daño ha causado nuestra lengua? Dice que la lengua, como llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida. Hay vidas que se han venido a pique
porque la gente no ha aprendido a sojuzgar, a dominar, a controlar su lengua. Yo hace algún tiempo pensando en esto, cuánto daño puede causar nuestra lengua. Hace como, no sé, 15 años, yo trabajaba en un lugar y entonces yo me dedicaba en ese entonces a, pues, era como técnico en sistemas. Entonces recuerdo que un día le fui a reparar la computadora a alguien ahí de la misma empresa y entonces en lo que yo reparaba las computadoras, pues a veces la gente me platicaba, usaba esas momentos como, qué sé yo, momentos de catarsis, momentos de donde la gente comenzaba como a, fíjese que yo le preguntaba tal vez solo cómo está. Y entonces en lo que ellos me iban hablando, yo les iba reparando todo, ¿verdad? Entonces, sí, así, fíjate que esto, que lo otro. Y de repente por ahí me topé con una señora que de repente ella me comenzó a abrir su corazón y ella me dice, creo que por ahí yo estaba a punto de casarme. Entonces creo que cabalmente yo estaba trabajando ahí, entonces ella me dijo, ¿y cómo está usted? Yo ya me voy a casar. Y entonces lo que ella me contó quedó, pero imagínense, hace, vamos a cumplir 15 años de eso, o 16 años de esa vez que me dijo ella, y se me quedó muy presente su comentario. Ella me decía, fíjese que yo soy divorciada, pero le quiero dar un consejo. Fíjese que un día yo con mi esposo nos llevábamos muy bien, él era el amor de mi vida, el matrimonio iba muy bien. Y de repente las cosas comenzaron a empeorar hasta el punto que nos separamos y nos divorciamos. Y un día dice que ella se comenzó a tratar con un proceso porque ella estaba sufriendo mucho y pudieron llegar a diagnosticar en dónde comenzó la separación de ellos, que luego fue el divorcio. Y entonces me dice ella, fíjate que después de todas esas charlas con el psicólogo, me pude dar cuenta que en el momento en donde se rompió nuestro matrimonio fue un día que fuimos a la casa de su mamá y estábamos todos almorzando y de repente él dijo en voz alta, mi esposo dijo en voz alta, ay Dios, si mi esposa cocinara como mi mamá, nuestro matrimonio sería distinto. Y entonces ese comentario inició una bola de nieve que poco a poco se fue haciendo más grande y más grande y más grande hasta que acabó con el matrimonio. Un comentario. Entonces, cabalmente la lengua, esta anécdota un poco dramática nos ayuda a entender un poco más que la lengua es una llama de fuego. Puede incendiar toda la vida. Por la lengua de este marido en este momento insensato, dijo una insensatez, porque tal vez sí, tal vez la mamá cocinaba mejor que la esposa, pero ¿por qué tenía que decirlo? ¿Por qué no para en sus adentros dijo, alalán, qué rico la comida? La lástima que mi esposa no cocina así. Entonces él hubiera dicho, bueno, ¿y qué tal si meto a mi esposa a cursos? Hasta le digo mi amor para fomentar más la unidad de nuestro matrimonio, pero él en sus adentros diciendo todo esto, de repente decirle mi amor, metámonos, ¿sabes qué estaba pensando? Por ahí me invitaron a un curso de cocina, ¿por qué no nos metemos los dos juntos? Aprendemos los dos juntos a cocinar. Estoy seguro que el matrimonio seguiría de repente y además hubieran bendecido de mejor forma a sus hijos. O sea, se dan cuenta que un comentario vino a afectar a la pareja, vino a afectar a los hijos, a los nietos, o sea, por un comentario. Entonces es aquí que puede incendiar toda una vida. Dice, porque el infierno mismo le enciende. El ser humano puede dominar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. Recuerden otra vez que Santiago estaba moldeando la conducta de la iglesia naciente. Eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No. Como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Así que debemos de tener mucho cuidado con lo que decimos, pensando que más tarde nos podremos disculpar, pero el daño permanece. A veces de repente uno tiene, miren, sobre todo cuando uno está enojado. Yo le aprendí algo a un hombre muy sabio
que me dijo una vez, mira, yo cuando me enojaba con mi esposa, me ponía mis tenis y me iba a correr. Porque cuando uno está enojado no es el momento idóneo para hablar. ¿Por qué? Porque vamos a herir y aunque pidamos perdón, la herida, la cicatriz va a permanecer. Siempre queda eso. Entonces, creo yo que sí tenemos que tener cuidado con lo que decimos porque el daño que hagamos con nuestra lengua va a permanecer. Entonces, por favor, debemos de considerar que algunas palabras expresadas con enojo pueden destruir una relación que necesitó años para establecerse. Por un comentario de 5 segundos, se vino esa relación de años abajo. Entonces no puede ser que como cristianos le demos libertad, le demos carta abierta a nuestra lengua y que diga cualquier cosa que se nos venga a la mente. Por eso es que estamos viviendo muchas veces como vivimos, en pecado en muchas situaciones. ¿Por qué? Porque no hemos logrado dominar nuestra lengua. Puede ser que con nuestra lengua estemos, qué sé yo, seduciendo a alguien o alguien con su lengua nos esté seduciendo y entonces si nosotros no rompemos con eso, pues definitivamente estamos propensos a caer. Entonces la lengua es impresionante. La lengua, no, imagínese usted que por no dominar nuestra lengua nosotros podemos perder nuestra salvación. Porque no podemos dominar nuestra lengua y entonces estamos viviendo en un pecado que se ha vuelto iniquidad porque no hemos aprendido a dominar nuestra lengua. Entonces, quisiera terminar con esta reflexión para no dejarle el mal sabor de boca, el mal sabor en su lengua y decir, Dios mío, ahora ya identifiqué que la lengua es un gran problema para mí, que como ese marshmallow me lo estoy comiendo, estoy dándole libertad a mi lengua y estoy constantemente mintiendo, hablando mal de todas las personas, murmurando, estoy hablando tanto comentario en doble sentido, estoy diciendo malas palabras, estoy llamando a mis hijos de forma, en vez de bendecirlos, los estoy maldiciendo, estoy diciendo mal algo acerca de ellos, estoy diciendo tonta, no servís para nada, definitivamente vos no servís para esto. Ahí está la persona cortándole las alas a sus hijos. Los hijos tienen que soñar. Hay una película que se llama En busca de la felicidad de Will Smith. No sé cuántos se la han visto. Miren, yo la vi con mi esposa, la vi con mi hija y me volvieron una piscina aquí de lágrimas porque es una película muy fuerte. Y por ahí en una escena está el hijo de Will Smith, ¿verdad? Que sufre tantas cosas que dicho sea de paso es su hijo en la vida real. Y entonces él en una escena le está jugando básquetbol y soñando y entonces él le dice, no, papi, cuando sea grande voy a hacer esto y lo otro. Y entonces él le corta las alas con un comentario, le dice, no, mijo, nosotros no servimos para eso. Y entonces viene él y tira la pelota por allá y así como que bien frustrado el niño. Y de ahí como que el papá, Will Smith, reflexiona y dice, no, ¿qué acabo de hacer? Y entonces él vuelve a agarrar a su hijo y le dice, mi hijo, que nadie, absolutamente nadie te diga lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Vos tenés que soñar, tenés que tratar de alcanzar tus sueños. ¿Por qué los judíos son gente tan próspera? Porque es gente que vive bendiciendo a sus hijos, que no habla mal de ellos, que le dice, mi hijo te bendigo, mi hijo vas a ser una persona de éxito, mi hijo vas a ser, no es un tema de la confesión positiva. La confesión positiva no es una doctrina bíblica, no es una doctrina con sustento bíblico, pero la bendición sí. ¿Por qué creen ustedes que Jacob y Esaú peleaban tanto la bendición de su papá Isaac? Porque sabían que la bendición iba a tener tal trascendencia sobre sus vidas, sobre sus generaciones. Así que nosotros, en vez de estar hablando palabras de maldición, debemos de dominar nuestra lengua y ser gente que replique la voz de Dios en nuestra generación, con nuestras familias, bendecir a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros hermanos, a nuestro entorno y ser gente que propague bendición y no propague maldición. Gente que aprenda a hablar, que gente que aprenda a amar. Cuando tiene un problema, quizás estás casado, tenés un problema, hay un enojo y así como este hombre sabio, me voy a ir a poner tenis, mija, discúlpame, yo te amo, de verdad que te amo. No es que ahorita mi silencio es porque no te ame, sino que estoy enojado y no voy a hablar palabras que corresponden, te voy a hacer daño y te amo, entonces déjame callar.
una hora, déjame que me entre un pensamiento, así que déjame respirar. Voy a ver una película y hablamos después. Necesito sacar el enojo de mi sistema para poder hablar tranquilo y no hacerte daño. La respuesta afable, ¿verdad? Aplaca la ira. La respuesta amable, la palabra amable. No respondamos ira con ira, porque nos vamos a hacer daño. Bueno, entonces remedio para dominar nuestra lengua, y así terminamos. Miren esta foto, así deberíamos de ser, poner un candado ahí en nuestra boca y poder dominar nuestra lengua. Entonces dice remedio para dominar nuestra lengua. Lucas 6:43 al 45 en la Nueva Traducción Viviente dice: un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por sus frutos. Es aquí el texto que en las versiones tradicionales dice: por sus frutos los conoceréis. Al árbol se le identifica por sus frutos. Los higos no se recogen de los espinos, y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. La versión tradicional dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, no puedo controlar mi lengua, porque ya mi corazón es como un torrente de palabras que no las puedo dominar. Entonces el problema no está en la lengua, el problema está en el corazón, y lo que debemos de atender es el corazón. Proverbios 23:26 en la Biblia de las Américas dice: dame, hijo mío, tu corazón. Lo que el Señor nos pide para cambiar nuestra vida es nuestro corazón. Queremos tener una vida buena, debemos de controlar, decía el salmista, refrenar nuestra lengua. Pero nuestra lengua no se va a poder refrenar si nuestro corazón es malo. Así que primariamente le debemos de dar nuestro corazón al Señor. Salmo 51:10, el salmista David, después de haber pecado, su oración es: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y ese crea es de un verbo bará, es que solo Dios tiene una capacidad de crear de la nada. El hombre creador, ¿verdad? Somos creadores, pero necesitamos crear a partir de la materia prima. Alguien puede desarrollar, qué sé yo, una computadora, pero necesita materia prima, mientras que Dios crea de la nada. Y algo que necesitamos seguir pidiéndole al Señor es que: Señor, crea en nosotros un corazón nuevo. Este corazón está demasiado dañado. Padre, crea un corazón nuevo de tal manera que mi corazón nuevo esté saludable, pueda replicar palabras saludables. Mire, no sé qué ha pasado en tu vida, voy terminando. Tal vez te han hecho mucho daño. Tu corazón está con demasiadas heridas. Pero necesitamos pedirle al Señor incansablemente esto que le decía el salmista: Señor, crea en mí un corazón nuevo. Y una vez que nuestro corazón vaya en proceso de restauración, cuidemos lo que entra a través de nuestro sistema, lo que entra por nuestros ojos, lo que entra por nuestros oídos, de tal manera que nuestro corazón no se vuelva a contaminar, porque Mateo 15 dice que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. ¿Por qué del corazón tiene que salir un adulterio? Porque antes hubo un comentario que la persona escuchó que lo almacenó en el corazón, o hubo un piropo que la persona almacenó, que esto lo almacenó en el corazón como un tesoro, y luego dio a luz un adulterio, o vio una película que no tuvo que haber visto, vio una escena. ¿De dónde surge una envidia? De repente alguien vio que el vecino prosperaba y él no. Entonces debemos de cuidar lo que entra en nuestro corazón, para que nuestro corazón sea un corazón como el del Señor, y pueda, a través de esto, ahora sí, de la abundancia del corazón habla la boca, y que sea una persona porque ha bendecido a su entorno con todo lo que ha salido de su boca. Se ha convertido en una lengua de bendición para su generación.